Bueno, buenas noches, me llamo Mara Cuevas, soy alumna de Práctica 2 de los trayectos pedagógicos, trayectos de fortalecimientos pedagógicos para la certificación en la educación del nivel secundario. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer una exposición, una síntesis conceptual sobre los temas que fueron abordados en Práctica 2. La primera unidad refiere a la observación. Bueno, esta es una práctica que es muy común en nuestro ámbito educativo, ya que la llevamos a la práctica desde la formación inicial hasta en la práctica educativa misma. Si bien actualmente genera un poco de rechazo esta actividad, ya que se considera que la información que se obtiene de las observaciones son utilizadas para realizar apreciaciones o juicios de valor en cuanto al desempeño del docente. Pero en realidad su finalidad es poder recabar información, poder analizarla y luego proporcionar datos o propuestas para mejorar la práctica educativa. Para llevar a cabo esta práctica es importante tener fijo, digamos, focalizar en qué es lo que vamos a observar. Podemos observar la institución, su contexto, sus características. Se pueden analizar, por ejemplo, los documentos que cuenta la escuela, qué tipo de proyectos educativos lleva a cabo, cómo cubre las necesidades especiales de sus alumnos. Podemos también analizar y comprender cómo es la estructura de las familias que asisten en esa escuela. Y desde el nivel áulico podemos observar el desempeño del docente, pero nos vamos a focalizar, digamos, en las estrategias, cómo el docente se desenvuelve en el aula, cuál es la interacción que tiene el docente con el alumno. Podemos observar el nivel de desempeño y de independencia, de autonomía de los estudiantes a la hora de realizar sus actividades con respecto al docente, entre otras. A partir de esto podemos destacar que en la observación se pueden realizar de dos tipos, las transversales y longitudinales. La observación transversal es aquella que dura un largo periodo de tiempo y las transversales son aquellas en que se observa un momento o una situación en particular. Cuando vamos a llevar a la práctica la observación es importante que sepamos también para qué vamos a observar, ¿sí? Tenemos que definir el qué y el para qué. Podemos observar para contrastar teorías, podemos observar para poder describir algún comportamiento, observar para ver cómo el docente se desempeña en el aula, cómo maneja el grupo, entre otros. La observación tiene distintos momentos. Cuando vamos a pensar en la preparación, vamos a definir cuáles van a ser los objetivos y la planeación de esta práctica, de este proyecto. En este momento de la preparación lo que vamos a hacer es, en primera instancia, dialogar con los directivos y docentes para definir qué es lo que vamos a observar, cuál va a ser nuestro rol en la observación, si vamos a hacer una observación participante o no participante, dónde nos vamos a ubicar, qué tipo de instrumentos o recursos vamos a utilizar para llevar a cabo la observación, el tiempo, definir, ¿no es cierto?, cuánto tiempo vamos a estar observando sus clases, entre otras cuestiones. Bueno, la ejecución es el momento propio de la observación y la retroalimentación, que es una de las instancias más importantes de la observación. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual nosotros vamos a analizar toda la información que se recogió de las observaciones para luego hacer una devolución, ¿sí? Que tiende siempre a generar propuestas para mejorar la práctica educativa. Eso es muy importante tener en cuenta, que las observaciones siempre se hacen para poder mejorar. Esta práctica la podemos llevar a cabo utilizando distintos tipos de registros. Por ejemplo, los narrativos y los categoriales. Dentro de los narrativos, que son considerados un sistema
abierto porque permite observar una gama amplia de aspectos educativos. Entran los registros como los diarios, los registros de campo y registros de incidentes críticos. Estos tipos de registros se caracterizan porque permiten que se puedan agregar observaciones, reflexiones, sentimientos, entre otros, y son de tipo narrativo descriptivo, ¿sí? Es decir, que vamos a describir y narrar una situación o las situaciones que se observan durante esta etapa, ¿cierto? Bueno, los tipos de registros categoriales se diferencian de los anteriores justamente porque son mucho más cerrados. En estos casos se utilizan categorías, ¿sí? Los más comunes son las listas de cotejo y las escalas de estimación. En este caso es cerrado porque las categorías se establecen previo a la observación. Durante el desarrollo de la misma, estas no se pueden modificar, no se pueden agregar categorías ni eliminar ninguna. Es decir, que nuestro foco de observación va a estar limitado a estas categorías. En las escalas de estimación, por ejemplo, se focalizan solo en la presencia de comportamientos, la frecuencia de esos comportamientos y las categorías serían, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia, nunca, a veces, siempre, de vez en cuando, entre otras. Bien, cuando nosotros decimos que se tiene que mejorar nuestra práctica educativa, también implica que haya un compromiso por parte del docente en cuanto a nuestro desempeño, como nuestra labor de docente, ¿no es cierto?, que es el de enseñar. Este compromiso está ligado a la idea de que nosotros debemos de seguir estudiando, seguir aprendiendo y capacitándonos para poder brindar y satisfacer todas las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes a la hora de enseñar. Que esta enseñanza sea de forma significativa. Por ejemplo, las nuevas tecnologías es un entorno que es muy conocido y apropiado por los estudiantes. Y existe un modelo de enseñanza denominado TEPAC, en la cual podemos introducir las TIC en nuestras enseñanzas. Esta metodología de enseñanza, este método de enseñanza, se denomina TEPAC, que significa conocimiento pedagógico tecnológico disciplinar. Y está constituido por 3 componentes importantes. En primer lugar, el conocimiento disciplinar, que refiere a aquellos conocimientos de la propia disciplina que los docentes debemos de conocer, ¿sí? Debemos de manejar. Tenemos el conocimiento pedagógico, que refiere a cómo vamos a enseñar ese contenido disciplinar, es decir, que se refiere a la metodología. Y por último, el conocimiento tecnológico. Esto sería lo nuevo que nosotros debemos aprender para poder aplicar un nuevo recurso, en este caso un recurso TIC. Lo importante de esta nueva metodología, o esta metodología de enseñanza, es que lo nuevo, lo innovador surge cuando estos 3 conocimientos se interrelacionan, ¿sí? Y aparecen otros nuevos conocimientos. Cuando se relacionan los conocimientos tecnológicos con el conocimiento pedagógico, esta interacción que se produce da lugar a un nuevo conocimiento que se llama conocimiento tecnológico pedagógico, ¿sí? Es decir, cómo debemos enseñar un contenido utilizando un recurso TIC adecuado, ¿sí? Y conocer cómo se debe de manejar ese recurso TIC para poder enseñar el contenido. Cuando existe la relación e interrelación entre el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinar, da lugar a un nuevo conocimiento que se denomina conocimiento pedagógico disciplinar, ¿sí? Es decir, cómo debemos de enseñar ese conocimiento disciplinar. Y por último, cuando existe una interrelación entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento disciplinar, da lugar a un conocimiento tecnológico disciplinar, ¿sí? ¿Cómo voy a introducir mi recurso TIC, mi tecnología, para poder enseñar esta disciplina, considerando la que sea la más adecuada en función de ese contenido? La riqueza surge en la interacción entre estas 3, ¿sí? Dando lugar a un conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar. Es decir,
refiere entonces a todos los conocimientos que los docentes debemos de manejar para poder enseñar nuestra disciplina, su metodología y cuál va a ser la introducción apropiada y adecuada según el recurso para poder enseñar y lograr nuestros objetivos. Una de las propuestas, ¿sí?, de trabajo que permite la integración de las TICs es el trabajo colaborativo. Este trabajo colaborativo refiere a un trabajo donde se organizan y se trabajan en equipos, ¿sí? Los integrantes de este equipo de trabajo van a desarrollar ciertas actividades para poder complementar o poder alcanzar un objetivo en común, ¿sí? Se trabaja en equipo. Y esta metodología está enmarcada siempre en formato de proyecto. Tiene una doble dimensión, que es colaborar para aprender y aprender para colaborar. En este caso, los principales protagonistas serían los estudiantes, ¿sí? Se centra la acción en estos participantes, que tienen siempre un objetivo que es en común. Lo que se cuestiona respecto a esta metodología es el momento de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Y es donde se pone el foco en que se practique la metacognición, es decir, pensar, reflexionar sobre qué aprendí, cómo aprendí, para poder aplicarlo a un futuro. Un ejemplo de trabajo colaborativo es el conocido como comunidades de trabajo. Las comunidades de trabajo se caracterizan porque un grupo de personas que trabajan en equipo, mediado por computadoras, tratan de incentivar la formación profesional de los participantes de este equipo, de esta comunidad de trabajo. Y bueno, se caracteriza porque se trabajan mediados las computadoras o netbooks. Otro formato enmarcado en un proyecto es el conocido ABP, ¿sí? Aprendizajes basados en proyectos. Este tipo de formato se caracteriza porque se trabaja con problemáticas reales donde los alumnos planean, implementan y evalúan, ¿sí?, este proyecto. También son los principales actores en la conformación de este proyecto, donde, como dije, principalmente se focaliza en problemáticas reales. Entonces, trabajan para poder encontrar soluciones a estas problemáticas. Los beneficios de este tipo de trabajo son los siguientes: desarrolla habilidades y competencias, aumenta la motivación, integra aprendizajes escolares y de la realidad, desarrolla habilidades de colaboración, aumenta habilidades para la solución de problemas, integra diferentes disciplinas, ¿sí?, y aumenta las fortalezas individuales. Es decir, que dentro de este marco de trabajo, una de las ventajas es el poder trabajar interdisciplinariamente, es decir, entre varias disciplinas, por lo que vamos a tener la colaboración también de otros colegas. También se pueden trabajar con las TICs. Cuando trabajamos con las TIC, es importante tener presente que es muy importante tener otras propuestas de trabajo, es decir, al momento de la ejecución o llevado a cabo de la secuencia, porque las tecnologías no son 100% viables en función a que pueden existir obstáculos para poder desarrollar una clase. Por ejemplo, que tengamos un inconveniente con la energía, que no funcione en ese momento el aparato que nosotros vamos a decidir utilizar, que justo un colega decide utilizar el mismo equipamiento que yo requería en ese momento, ¿sí? Entonces debemos de tener en cuenta que se tienen que planificar 2 o 3 propuestas o secuencias, ¿sí?, para poder solventar cualquier inconveniente que pueda surgir sobre la marcha. Cuando trabajamos con las TICs es algo que puede llegar a suceder y no nos tiene que agarrar desprevenidos.
Las actividades que se llevan a cabo en este tipo de proyectos tienden siempre al trabajo colaborativo, es decir, el trabajo en equipo entre los alumnos, el trabajo colaborativo basado en las TICs, ¿sí? Es decir, que podemos incorporar o no las TICs en este proyecto. Son actividades de trabajo cooperativo y siempre los aprendizajes están basados en problemas que son reales. Por lo tanto, su objetivo es encontrar soluciones reales para esta problemática. Bueno, por último, una de las últimas unidades que se desarrollaron en clase fue la evaluación. La evaluación es esencial en nuestras prácticas y es complejo y continuo. Permite recabar información respecto a los logros alcanzados, los aprendizajes alcanzados de nuestros estudiantes, ¿sí? Y emitir un juicio de valor. Este juicio de valor me va a permitir a mí a su vez poder orientar, mejorar, afianzar la práctica pedagógica. Recoge información que es vital para que los estudiantes puedan conocer sus debilidades y sus fortalezas y los logros alcanzados. Para el docente también le sirve para poder identificar sus fortalezas y las debilidades de las propuestas planteadas o desarrolladas, y a la escuela le sirve también para conocer cuáles son las debilidades y las fortalezas con las cuales se está contando en este momento, para poder informar a la familia del progreso que ha tenido su tutelado y, por último, para tomar decisiones respecto a la acreditación, a la promoción y el egreso del estudiante. Esta evaluación tiene como referencia criterios de evaluación que brindan una información sobre los aprendizajes que fueron alcanzados durante una etapa del proceso. Tiene una función sumativa, determinar cuáles fueron los logros alcanzados por los estudiantes en una etapa determinada, y tiene una función instrumental que me permite poder elaborar instrumentos de evaluación. Como instrumentos de evaluaciones podemos mencionar a las pruebas o exámenes. Estas pruebas o exámenes no es una evaluación, sino que forma parte de la evaluación, tanto su elaboración como la elaboración, la corrección y la retroalimentación forman parte de la evaluación, no es la evaluación, ¿sí? Existen evaluaciones integradoras, que también es un proceso que es reflexivo, que permite comprender los logros que alcanzaron los estudiantes, considerando los criterios y los instrumentos utilizados. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Las habilidades, capacidades y destrezas que fueron puestas en acción por nuestros estudiantes. Particularmente yo considero que la evaluación procesual es la más sensata, ¿sí? Porque cada alumno, cada situación y cada clase es única y singular, ¿sí? Y un momento determinado de evaluación no puede determinar los logros que pueden alcanzar nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces yo considero que, o al menos considero dentro de mi práctica, valoro mucho el proceso que mi estudiante va teniendo para poder alcanzar el contenido en sí. Bueno, hasta acá ha llegado mi exposición y desde ya muchas gracias.